Buenas tardes, nosotros vamos a ver entonces la escuela clásica desde la perspectiva del enfoque praxeológico. Básicamente es la lectura que tuvimos del libro de la praxeología. Entonces, mi grupo está conformado por Fabián Ruiz y quien les habla Diego Trujillo. Entonces ya vamos a ver. Entonces en este enfoque se encuentran dos representantes, los principales representantes que fueron Henry Fayol y Frederick Taylor. Entonces Fayol con la teoría clásica y Taylor con la científica, ¿sí? Para dar inicio al análisis de este enfoque se hace referencia a los postulados de cada una de las teorías. De esta manera generar un argumento respecto a cada una de ellas basado en los momentos del modelo praxeológico. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es coger los postulados de estas dos escuelas y relacionarlas con el enfoque praxeológico que hicimos de la lectura. La escuela clásica con su principal representante que fue Henry Fayol. Entonces, dentro de los postulados de la teoría clásica, Fayol destaca funciones de la administración, las cuales son, entonces vemos las cuatro principales que fueron funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad y funciones contables y de funciones administrativas. Son las cuatro principales. Entonces acá ya empezamos a ver las fases del ver, ¿sí? Entonces se evidencian unas posibles inconsistencias. ¿Sí? Entonces, pues acá, pues como sabemos, Fayol inició su carrera desde muy joven, fue ingeniero desde los 16 años y ahí empezó en una empresa minera, empezando desde abajo. Él empezó como en la parte operativa y todo eso. Entonces él hizo su gran carrera en esta empresa. Entonces ve cómo las diferentes áreas de la empresa tienen inconsistencias. Ahí básicamente empieza como toda la fase del ver, ¿sí? Se plantean las diferentes dificultades en diferentes áreas de la organización. Entonces, como en ese tiempo no se tenía nada de estándares, nada de procedimientos, nada de lineamientos, entonces se plantean las dificultades de cada una de las áreas. Entonces, las áreas de producción, las áreas contables, las áreas de manufactura. Entonces ahí se empieza a evidenciar todo esto. Se identifica una serie de procesos tanto operativos como administrativos sin un criterio claro y definido. Entonces acá se identifican estas novedades que hay en cada una de las áreas y pues digamos no hay nada definido para cada una de ellas. Aumento de producción, un problema fundamental en la industria y con ellos grandes pérdidas. Entonces, pues como no se tenía nada estandarizado, pues ya empiezan a haber pérdidas de valor para la compañía. Esto se genera en grandes pérdidas, pues que como no hay nada estandarizado, pues se va perdiendo. Se hace relación de esta fase en la teoría clásica, ya que Fayol hace un análisis en primera instancia de manera analítica e investigativa de los problemas que afectan el desarrollo de las industrias. Entonces, como decíamos anteriormente, pues Fayol conocía al detalle cada una de las áreas, identifica todo ese tipo de problemas que las afectan al desarrollo de la industria. Entonces, no hace que digamos estas industrias crezcan, sino pues digamos van decayendo porque digamos lo que veíamos en la anterior diapositiva era que habían pérdidas de valor, digamos que sus empleados no sentían motivación y pues digamos ahí no hay muchos problemas. A partir de su conocimiento en primera instancia en la parte operativa y parte de forma ascendente en la parte administrativa, se logra realizar este tipo de planteamientos. Entonces ahí ya empieza a plantear todos sus postulados, todas sus ideas para mejorar acá en esta etapa del enfoque clásico. Finalmente, cumpliendo con el primer momento del enfoque praxeológico, se investiga y se reflexiona acerca de los problemas. Entonces, acá ya empieza la investigación y se reflexiona, entonces se identifican cada uno de los temas que están pasando y básicamente se hace una autoevaluación para sacar básicamente las reflexiones de cada uno de estos temas
y para identificarlos claramente. Se reconocen las consecuencias de las mismas, entonces pues ahí se ve cada uno de los temas que está llevando, entonces cuáles son las consecuencias por las cuales la empresa, la organización está teniendo problemas, ¿sí? Entonces se identifica eso, entonces lo que estamos viendo es ver cada una de esas etapas para que Fayol empiece a identificar todo esto para crear su escuela. Se evalúan las problemáticas y en consecuencia se elabora documentación para contrarrestar estas afectaciones. Entonces, entonces acá ya empieza la etapa de documentación, de empezar a documentar, digamos, los problemas que se están viendo, eso básicamente para evitar que se sigan repitiendo y poder mejorar. Entonces, acá visualiza todo eso que está pasando y empieza a documentar. Uy, para ahí. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Ruiz y bueno, vamos a continuar con lo que mi compañero está explicando acerca de las fases del modelo praxeológico en nuestra teoría, la que nos corresponde explicar, que es la teoría clásica. Entonces miramos que ya en esta fase del juzgar, que es muy de la mano, bueno, con la del ver, la fase del ver. Entonces en esta fase del enfoque praxeológico lo que vamos a hacer es confrontar ese resumen, ese síntesis que sacamos de los problemas que nos afecta, de lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que Taylor vio que estaban afectando a la industria, a las empresas. Entonces, bueno, acá en esta fase del juzgar, lo que vamos a hacer pues es eso, es confrontarlo, es tratar de mirar la problemática, las posibles soluciones, ya hacerlo de un tipo estándar, formal, con unos criterios definidos. Bueno, entonces vamos a continuar. En esta fase, pues, cuya transición, continuación de la etapa de observación, ya se evidencia un planteamiento estandarizado, lo que les mencioné ahorita. Entonces ya Fayol saca sus fundamentos, ya de una manera más oficial, si lo podríamos llamar así. Entonces él habla de sus fundamentos de fundamento administrativo, fundamento contable, financiero, comercial y seguridad. Entonces el comercial él nos dice que así como debemos producir eficientemente, también debemos hacerlo comprando y vendiendo. En la de seguridad, entonces es la seguridad de las personas contra las inundaciones, así contra, digamos, la estructura de la empresa, de la industria. También tenemos el fundamento administrativo, pues bueno, para que todo funcione mejor. Ese sí es correlación entre todas los fundamentos anteriores, entonces ahí los unimos. Podemos hablar también del contable, que son los balances, los costos, los inventarios. Entonces, bueno, él lo que hace ahí es sacar esos fundamentos, tratar de formalizarlos y pues, como vamos a ver, confrontarlos. Bueno, ya se habla de eficiencia y competencia en los procesos, ya se plantean posibles soluciones. Bueno, entonces lo que hablamos, ya él estandariza sus funciones pues para que se hable de eficiencia. Ya lo que Fayol nos dice es que la empresa necesita ser eficiente, ¿sí? Ya lo plantea, la competencia, alta competencia, ya se empieza a ver competencia, entonces tenemos que competir, pero que nuestra estructura esté bien sólida, bien organizada. Se reevalúan las conclusiones, entonces bueno, ya teniendo estos fundamentos, entonces ya empezamos a confrontarlos. Bueno, ¿será que realmente sí va a ser? Volvamos a replantear todo, hacemos una retroalimentación de cada uno de los fundamentos para que pues vaya a ser exitoso cuando a la forma de aplicarlo. Se formulan las teorías o postulados en este caso, entonces ya sacamos los postulados, ya se hacen oficiales, el análisis de los discursos y reflexión de los mismos. Bueno, sabemos de que tenemos que convencer, tenemos que redactar documentos, tenemos que convencer a la gente de lo que estamos planteando. Entonces eso es lo que hace Fayol acá. Acabamos con el siguiente postulado de que nos habla Fayol, que son los 14 principios de la administración. Entonces vamos a verlo desde la primera fase, que es el deber. Entonces, en la fase de observación, lo mismo que ver. Entonces, en referencia al anterior postulado, se evidencia que según los momentos del enfoque praxeológico, se destaca la observación y análisis de los problemas anteriormente mencionados. Entonces, bueno, ya como tenemos unas funciones, unos fundamentos,
de los que estábamos hablando anteriormente, ya Fayol saca sus 14 principios. 14 principios que bueno, es para que pues, se apliquen en todas las áreas de la empresa, es para que sea como la filosofía de la empresa, tenerlo claro, de qué van a ser los procesos que van a tener, de qué va a ser lo que tiene que tener cada empleado, cada parte, tanto operativo como administrativo, como financiero, comercial, tiene que tenerlo claro, esos 14 principios, porque a partir de ahí es donde vamos a empezar a mirar nuestra eficiencia y pues obviamente ya la producción. Dando alcance al anterior, se sintetiza de manera formal unas soluciones que en este caso de forma organizacional y estructural, bueno, realmente lo que habla Fayol es de la estructura como tal de la organización, es montar una estructura sólida, de que los procesos no sean improvisados. Entonces esa es la observación que le da pues en esta fase que nosotros hacemos correlación de la teoría clásica. Bueno, ya dejando un poco atrás lo de la teoría clásica de Henry Fayol, hablamos de la teoría científica que es de Frederick Taylor. Entonces Frederick Taylor nos habla de unos principales puntos, pero entonces básicamente es la misma problemática, lo que pasa es que se ven dos diferentes partes del mundo. Lo vemos a Henry Fayol haciéndolo desde Francia y a Taylor desde Estados Unidos. Entonces cada uno plantea sus postulados, cada uno hace su observación, entonces vamos a mirar sobre las observaciones que pues hace Taylor. Sus principales puntos fueron determinar científicamente el trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajo funcional, ejecutar una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración de trabajos. Bueno, entonces lo que nos habla acá es que ya él está evidenciando pues, un problema. Entonces acerca de ese problema, él nos plantea unas posibles soluciones, plantea los problemas. Bueno, ¿qué está pasando? Estamos viendo trabajadores, obreros, que no están produciendo bien, trabajan descontentos, la empresa de manera desorganizada está produciendo y produciendo y produciendo, la competencia está alta, pero no podemos competir si tenemos, no estamos produciendo organizadamente, no tenemos algo organizado, no tenemos algo estándar. Entonces tiene mucho que ver, digamos, en ese sentido ahí con Fayol. Bueno, entonces digamos que Taylor nos habla de unos principios, pues de a partir de ahí la solución a esos problemas que básicamente son iguales a los que habíamos hablado de Fayol. Entonces es una organización científica del trabajo, selección y entrenamiento del trabajador, cooperación entre directivos y operarios, responsabilidad y especialización de los directivos en la organización del trabajo. Bueno, una organización científica del trabajo, hablamos de que cada uno tenga sus funciones ya establecidas, no que vaya a hacer cosas que no le corresponden, simplemente ya cada uno sabe su tarea. Selección y entrenamiento del trabajo, entonces que para seleccionar al trabajador cumpla con las características del puesto que necesitamos o lo que estamos produciendo. No vamos a contratar a una persona que no cumpla, que físicamente o cognitivamente no cumpla con el cargo. Cooperación entre directivos y operarios, bueno, de que haya en común ese propósito, ese fin en común. Entonces hablamos de motivación. Entonces a medida que el trabajador cumpla eficientemente con sus labores, también se le va a dar una remuneración y pues asimismo la parte directiva, la parte administrativa, pues obviamente al producir más la empresa va a estar bien. Ese es un fin común. La responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Bueno, entonces de que se asigne a cada trabajador una responsabilidad. Entonces, no sé, puede ser por el tiempo, por la antigüedad, entonces vamos a dándole responsabilidades a los obreros, también por mediante, de forma empírica, su conocimiento empírico, su experiencia, sus años, su antigüedad. Entonces, bueno, eso es lo que nos habla Taylor. Bueno, ya aquí base a hacer la correlación ahí con el enfoque praxeológico. Entonces lo vamos a ver desde su primera fase, que es del ver. Entonces se hace una observación basada en la eficiencia de los procesos. Bueno, pues acá estamos mirando de que necesitamos eficiencia. Eso es lo que realmente nos habla. Entonces vamos a medir tiempos, vamos a remunerar ese ahorro de tiempos. Entonces eso es lo que nos habla.
Básicamente la problemática de la época era la falta de eficiencia, aumentar la competitividad y un crecimiento desorganizado de las industrias. Entonces digamos que las industrias crecían y crecían, pero de forma desorganizada, sin criterios, sin estándares. No había algo que los rigiera. Entonces, pues eso desorganizado realmente estaba ocasionando muchos problemas y ese fue el problema raíz, tanto para Fayol como para Taylor. Obviamente cada uno dándole sus perspectivas diferentes, pero bueno, acá Taylor nos habla de medición de tiempo, nos habla de eficiencia, nos habla de responsabilidades, nos habla de un fin común, nos habla ya de algo de motivar al empleado, al obrero. El dejar a un lado el empirismo y la improvisación que afecta de manera significativa la eficiencia. Entonces digamos que ninguno se atrevía a hacer un estudio, a hacer un análisis, simplemente veíamos que era la improvisación, lo que saquemos diario, lo que saquemos en el momento, pero no sabemos, cuando se nos presenta una dificultad, un plan de contingencia, no había nada. Se identifican esos problemas simultáneos con la teoría clásica. Bueno, ya lo hemos mencionado, que en simultánea Taylor y Fayol están trabajando pues en el mismo problema, afectaban en las mismas cosas a la industria, a la empresa, pero pues cada uno dándole su enfoque, su teoría diferente, ¿no? Bueno, en la fase del juzgar, Taylor, bueno, aquí como lo hemos mencionado antes, hacemos un conflicto entre las posibles soluciones, ya identificando los problemas. En esta fase es, bueno, ¿qué hacer con ese problema que tenemos basado en la perspectiva praxeológica? Taylor plantea como posibles soluciones unos principios basados en estudios analíticos. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es ya algo, un análisis, vamos a hacer documentos, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer toma pues de tiempos para saber si estamos produciendo bien o mal, o si podemos producir mejor. Ya era algo más estándar, un criterio más formal. Se enfoca en el desarrollo operativo de los individuos, exigiendo unos tiempos y una remuneración. Bueno, ya lo hemos mencionado, que pues a medida de los tiempos, si se veía la eficiencia del trabajador, pues asimismo la remuneración será para el empleado. Se establecen unos principios los cuales buscan la eficacia del proceso operativo. Bueno, ya formaliza los principios que vimos al inicio de hablar de Taylor. Entonces vimos los principios, ya los formaliza, ya hacemos unas pruebas, se hace unas pruebas, obviamente para buscar la eficiencia. Estandarizar procesos, una selección adecuada del trabajador, un interés común entre el obrero y el empleador y crear responsabilidad del trabajador. Bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente. Y bueno, este sería pues el cierre de nuestra correlación que hacemos entre el enfoque praxeológico y el enfoque de la escuela clásica, que vemos, bueno, a Fayol y a Taylor. Entonces consideramos que en esta teoría, en esta escuela, ubicamos en la fase del ver y en la fase del juzgar, ubicamos los postulados de estas dos teorías y este gran enfoque, porque realmente en otras escuelas, en otros enfoques, vemos ya la parte de actuar y la evolución creativa. Entonces consideramos que en esta parte el ver y el juzgar se toma en cuenta con estos postulados y lo que hace Taylor y Fayol. Muchas gracias por su atención.